Bueno, antes de comenzar con lo que es la información que les traigo con este video, quiero darle las gracias a toda la gente que forma parte de esta comunidad, tanto en YouTube como en la cuenta de Instagram que tengo disponible. Quiero darle las gracias por los mensajes de cariño, quiero darle las gracias por el apoyo que me han dejado a través de estas redes sociales. Quiero darle la bienvenida también a la gente que se vaya sumando a través del tiempo a este espacio y a las otras redes sociales en donde tengo cuentas y estoy compartiendo lo que es mi trabajo. Y sin más que decir respecto a esto, vamos con el mensaje que les quiero compartir el día de hoy, que está directamente relacionado a lo que es mi trabajo, a mis servicios y a proyectos que he venido trabajando durante tiempo y ya están puestos en marcha. Concretamente hoy quiero hablar sobre lo que es la academia, como decidí llamarla, que he fundado en donde voy a estar impartiendo enseñanza sobre los temas en donde yo me desenvuelvo con mi trabajo. Bien, es una academia de ciencias herméticas y ciencias ocultas. No decidí llamarlo de otra manera, no decidí llamarlo orden, no decidí llamarlo templo, no decidí llamarlo de alguna de esas otras formas. Precisamente porque el objetivo que tiene este espacio que yo he fundado es entregar conocimiento de manera directa a la persona que esté interesada en aprender sobre estas ciencias, sobre estas artes, sobre estas prácticas y no tener un mayor compromiso en el sentido de estar dirigiendo lo que es una orden, por ejemplo, o el estar controlando lo que son esos aspectos que muchas veces se vuelven incontrolables en lo que es mi experiencia. Yo he sido miembro de dos órdenes a lo largo de mi camino, he sido miembro de dos órdenes herméticas y he vivido la experiencia en primera persona, estando ahí. Entonces, el objetivo principal que tiene el espacio que yo he fundado es directamente el de brindar enseñanza a la persona que esté interesada. Obviamente es un servicio que no es gratuito. Yo estoy impartiendo lo que es mi trabajo, estoy impartiendo lo que es, valga la redundancia, mi servicio. Y eso tiene un valor. Tiene un valor en horas invertidas en trabajo, tiene un valor en años de experiencia acumulada y en años de experiencia vivida y en muchos otros sentidos, el tema de la creatividad y en muchos otros sentidos. Entonces, de primeras, es eso lo que quiero comentar sobre la información que les traigo. Ya lo voy a complementar más a medida que vaya avanzando en este video, pero también consideré importante contestar preguntas que se me han hecho a través del tiempo y que para mí es importante ocupar este momento para contestarlas. No consideré otro momento importante para darme el tiempo de contestar estas preguntas, pero ahora es momento de, según considero, ¿bien? Porque está directamente relacionado al proyecto que estoy comenzando y a la experiencia que voy a compartir, desde dónde voy a instruir, ¿bien? Que ese es el objetivo de lo que estoy haciendo. La primera pregunta, que ha sido una que me han hecho bastante, es cómo empecé mi conexión con el camino del ocultismo y la magia. Para contestar esta pregunta, primeramente tengo que compartir lo que es mi visión sobre lo que es el ocultismo y la magia. Y es que es algo que está directamente relacionado a la espiritualidad. Es algo que está directamente relacionado al mundo espiritual, a las energías y a la creación en sí mismo. El ocultismo como aspecto general que envuelve muchas ciencias y muchas prácticas, incluyendo lo que es la magia, y la magia como herramienta fundamental para lo que es la transformación de la vida, del ser, la transformación del individuo. ¿Bien? Eh, entonces, en relación a eso, contesto lo que es esta pregunta: ¿cómo comenzó mi conexión con el ocultismo y con la magia? Yo desde niño tengo una conexión muy fuerte a lo que es el mundo espiritual.
mi conciencia espiritual y mi conciencia en general sobre muchas cosas se empezó a despertar a la edad de 5 años, en donde yo empecé a ser consciente de lo que sucedía en mi entorno, en donde yo empecé a ser consciente de las cosas que lograba ver y que otra gente no lograba ver. Empecé a ser consciente de cómo actuaban los demás, algo que me trajo muchos problemas a lo largo de mi vida, desde mi infancia, precisamente porque era capaz de entender y de leer a la gente, sus acciones, sus razones, y muchas veces por eso decidía aislarme y decidía no tener contacto con cierta gente, por lo que en gran parte de mi vida se me castigó, bien, pero es parte de la conciencia que yo traía, esa conexión más allá de lo material para poder sentir a la gente, para poder confiar en mi intuición, para poder percibir dónde yo estaba realmente cómodo y dónde decidía que no quería estar. Desde niño es algo que se me tildó como rebeldía, pero finalmente es parte de lo que hoy mismo está expresado a través de lo que es mi trabajo. Precisamente uno va tomando conciencia y va entendiendo sobre lo que es eh, el percibir el entorno y el saber dónde uno está cómodo y dónde no. Bien, entonces desde esa base yo comienzo lo que es mi experiencia, mi conciencia con el mundo espiritual. Ya todo lo que es en adelante experiencias espirituales que fui teniendo fueron bastante intensas. Desde niño veía espíritus, desde niño veía sombras con formas, con forma humana, con silueta humana, vamos a llamarlo de esa manera. Desde niño era capaz de ver a las entidades que se manifestaban y se presentaban en lo que se llama parálisis del sueño. Tuve años de, vamos a llamarlo padecer, de lo que es parálisis del sueño. Tuve años de tener que vivir esas experiencias en donde no terminaba de entender por qué se presentaban estas entidades. A los 5 años tuve una experiencia que me marcó por toda la vida, que fue cuando yo estaba llegando de lo que es el colegio, la escuela donde yo iba, y estaba en la calle en un día nublado, un día frío, corría un viento que para mí no era normal, era una presión espiritual más que un viento normal, lo que yo sentía. Y de un momento a otro, de estar viendo las cosas como la mayoría o casi la totalidad lo percibe, que es poder ver los colores y ver el plano de reflexión de las luces como es, pasé a ver las cosas en blanco y negro, de un momento a otro, estando en la calle consciente. Y en ese momento, cuando comencé a tener esa visión, comencé a ver en esos tonos, empecé a ver a seres que se cruzaban por las calles en donde yo estaba. Yo estaba mirando hacia lo que es la avenida en ese momento y se cruzó una silueta de un hombre alto, con un sombrero, una silueta que seguramente muchos de ustedes conocen porque precisamente se describe como el hombre del sombrero que aparece misteriosamente y está ahí. Bien, es algo que yo vi, una silueta con esa forma, con esa figura y se los puedo describir así, de traje y alto con un sombrero. Vi también a una sombra femenina, una mujer de pelo largo hasta la cintura. Y lo que entiendo al día de hoy es que vi la sombra de lo que en ese momento era una bruja. Bien, así como también vi a desencarnados que se iban cruzando a través de la calle hacia donde yo estaba mirando. Podías entender en ese momento y sabía que era gente que ya no estaba en este plano. Y así fue cuando de un momento a otro también esas siluetas que estaban ahí se quedan mirándome fijamente
Iban transitando, caminando, y de un momento a otro se detienen y se quedan observándome. Y de un momento a otro, mi visión hacia ese plano termina. Esa fue la primera experiencia fuerte que tuve a muy temprana edad, que me marcó de en adelante y hasta el día de hoy nunca olvido, nunca he olvidado. Bien, tuve también experiencias en donde sí vi a seres elementales manifestarse, sí los pude ver. Crecí también entre lo que es un entorno en donde se hablaba mucho de los duendes en ese tiempo, sobre los gnomos, y ya los comprendo a otro nivel. Y hoy en día tengo voy a llamarlo bendición, tengo la bendición de trabajar con todo este mundo que está más allá de lo visible. Y ya los comprendo de otra manera. Pero en ese tiempo para mí todo era nuevo, todo era sorpresivo. Algunas cosas para el entendimiento que yo tenía en ese tiempo sí me causaban miedo. Y así fue como a través de mi vida fui viviendo distintas experiencias. Ya más adelante en el tiempo, para no hacer esto tan extenso, tuve mi primera lectura de tarot a los 12 años, en donde en ese tiempo yo estaba dedicado a lo que es el fútbol. Siempre me gustó mucho el deporte y me dediqué al punto de esmerarme para hacer carrera de. Bien, aunque siempre estuve ligado a lo que es el ocultismo, también me gustaba dedicarle tiempo a otras cosas y tenía proyectos de vida relacionados a otros temas también. Entonces, cuando sucedió esta situación, fue puntualmente en un campeonato que yo estaba jugando con el equipo de ese entonces, en donde yo llegué a una tarotista por parte de una persona, pariente de mi familia, en ese tiempo, en donde se me dijo, puedes consultarle sobre algo que quieras, sobre algo que sea importante para ti. Y en ese momento yo quise aprovechar la situación y pregunté por, por el trabajo que, que estábamos realizando como equipo en ese tiempo. La predicción, vamos a llamarlo así, la visión que esta persona me dio, era una mujer. La visión que esta mujer me dio sobre la situación y sobre cómo estaba todo orquestado para suceder fue tan precisa que esa lectura de tarot me marcó de por vida también. De ahí en adelante, mi visión sobre el tarot siempre fue muy profunda en el sentido de lo que es capaz de entregarte como información, de lo que es capaz de entregarte como guía y de cuán acertado es si es que tú sigues los pasos como se te está indicando en el camino, en el momento en el que se está realizando la lectura. Pregunté concretamente si habían posibilidades de salir campeones. Justamente se nos presentaba la final de ese evento, de ese campeonato, y pregunté sobre eso. Me contestó de manera muy clara, me dijo sí, pero hay unas cosas que se tienen que ajustar dentro del equipo en donde estás jugando. Y tal persona tiene que comportarse de esta otra manera para que la energía de triunfo sea con ustedes. Habían cosas que estaban tensas en el equipo en ese tiempo. Bien, yo lo tomé como, como el niño que era en ese tiempo, pero también puse de mi parte a la hora de que llegó el día del evento. Y de alguna manera logré dirigir las cosas para que lo que me había dicho la tarotista fuera concreto. Precisamente se dieron las cosas como en la lectura ella me lo había indicado. Y ese año salimos campeones. Para mí, el campeonato que más recuerdo, por lo especial que fue esta situación. Esa fue otra experiencia que fue determinante en mi vida para sentirme despierto con estos temas. En adelante, ya a los 15 años, yo empecé de lleno lo que es la investigación sobre libros de ocultismo, de hermetismo
Investigaba mucho lo que es la masonería, llegué a muchas respuestas sobre este tipo de información, pero había algo más que a mí me llamaba y que no estaba ni en la masonería ni estaba en otras líneas en donde yo había investigado, que era la magia, desde la parte práctica y más directamente y concretamente lo que es la magia ceremonial, porque hay muchas formas en donde se puede usar la energía y se puede hacer magia, pero no así el sistema que yo estaba buscando, que es con el que trabajo actualmente y con el que me siento totalmente afín. Y es algo que yo estaba buscando de toda mi vida porque sabía que algo traía en relación a este tema. Bien, ya viendo mi carta natal y entendiendo aspectos en el día de hoy, en donde ya tengo más experiencia y conciencia sobre estos temas, entiendo por qué pasó todo lo que pasó en mi vida. Pero para ese entonces todo era búsqueda para mí. Entonces empiezo a esa edad y jamás dejé de buscar. Jamás dejé de buscar. Siempre estuve estudiando mucho. Me interesé mucho también por lo que son las kinesis, el uso de la energía para manipular objetos y mover cosas. Así estuve estudiando lo que es la piroquinesis, la hidroquinesis, la aeroquinesis y la telequinesis también, entre otras cosas que estuve estudiando. Así en adelante fue pasando el tiempo, yo entre tanto también me dedicaba a otras cosas. Como les digo, tenía proyectos en mente en donde siempre estuve trabajando por ello de manera independiente. Eh, Llegó el punto en el que se presentó en mi camino una persona que practicaba magia. Practicaba magia, pero más desde lo que es la brujería, ¿bien? Desde lo que es la Wicca y también lo que es el africanismo. Tuve el interés de aprender de esa persona en el momento en el que vi una publicación en donde había montado un ritual, cosa que a mí me llamaba la atención en ese tiempo en mi búsqueda y me interesé, precisamente porque es parte de lo que yo estaba buscando. Sin embargo, no tenía muy claro la forma en que trabajaba. El tema es que entré en contacto con esta persona, entré en contacto y yo ya tenía mucho conocimiento sobre lo que es el ocultismo, entonces no fue algo en donde se me dio difícil el poder entablar una comunicación, una conversación a la altura de, hablando sobre los temas que se estaban hablando. Y va pasando el tiempo y yo le pedí a esta persona información para yo poder hacer algo, para yo poder aprender. A lo que esta persona, que era una mujer, tuvo otras intenciones conmigo y dejó cosas en el camino que yo fui tomando para aprender, pero que me fui dando cuenta que entre medio habían otras intenciones hacia mí, las cuales yo siempre rechacé. Va pasando el tiempo, ya me empecé a adentrar en este tipo de conocimiento de las cosas que se me pudieron enseñar. Es de lo más básico que se puede aprender en ese momento y todo lo demás siempre fue un intento de aprovechamiento hacia mi persona y hacia la capacidad energética que traigo desde niño. Y acá no vengo a contarlo con el interés de victimizarme, es algo que ya pasó y es parte de la experiencia. Lo cuento porque es parte de la experiencia. Pero es algo que casi me cuesta la vida. Bien, pasa el tiempo y yo me empiezo a dar cuenta lo que esta persona realmente estaba haciendo conmigo. Empecé a percibir a los espíritus que estaba poniendo sobre mí. Empecé a darme cuenta de cómo yo estaba siendo manejado por cosas que no eran naturales a mí. Y a medida que va pasando el tiempo, me va presentando también trabajos en donde quería que yo estuviera presente para hacer uso de mi energía dentro de la ceremonia como una batería que potencia el ritual. Pero las cosas que estaba trabajando no estaban relacionadas ni a la búsqueda que yo estaba teniendo en ese tiempo,
ni tampoco estaban relacionadas a mi ética de trabajo, a las cosas que yo haría. Entonces de inmediato empezó a presentarse mi rechazo hacia esta persona, empecé a alejarme de esta persona. Intentó de todas maneras manipularme con magia, intentó de todas maneras mantenerme encadenado, vamos a llamarlo así, enjaulado, pero protección, siempre tuve protección y siempre tuve una fortaleza espiritual notable para yo poder romper incluso intentos de manipulación e intentos de ataduras solamente con mi voluntad, solamente sabiendo qué es lo que yo quiero y lo que no quiero en mi vida. Bien, eso es algo que experimenté. Ya ha pasado el tiempo, yo me alejé de esta persona, le dije que no tenía más interés en tener contacto con ella, precisamente porque todo el tiempo que pasó en donde pudimos estar en contacto, yo nunca finalmente aprendí lo que estaba buscando. Siempre fueron intentos de manipulación y direccionados hacia lo que ella quería. Entonces, cuando yo le doy el rechazo a esta persona, cuando ya le cierro las puertas de manera definitiva, pasa aproximadamente un mes y me vuelve a contactar. Y me dice si es que podíamos volver a tener contacto, que se disculpaba por las cosas que yo descubrí en el camino, que se disculpaba por las cosas que hizo sobre mí, admitiendo que me había hecho trabajos con intenciones de manipularme, obviamente tenerme encadenado ahí. Y yo le contesto que acepto sus disculpas de manera muy consciente, acepto sus disculpas, pero no es de mi interés mantener contacto con ella, no es de mi interés seguir en contacto con ella. Después de eso, llega el momento en el que a mí casi me cuesta la vida esta situación. Yo venía llegando de unos días que estuve fuera de la casa, en donde me había tomado un tiempo para disfrutar, un tiempo para, entre comillas, vacacionar. Y fue justamente después de que yo rechacé a esta persona, la última vez que me contactó. Fue una noche, yo recuerdo estaba en mi teléfono, estaba escuchando un podcast y me empecé a sentir mal, empecé a transpirar, empecé a sentirme mareado, mi cuerpo se sentía muy extraño, energéticamente podía sentir mi aura, cómo se comportaba de una manera extraña, podía percibirlo. Y de un momento a otro, por el rabillo del ojo, yo teniendo mi mente enfocada en lo que es, y bueno, mi vista enfocada en lo que es la pantalla del teléfono, por el rabillo del ojo veo una figura que se sienta en la cama en donde yo estaba en ese momento. Se sienta directamente. Era una figura femenina, era un espíritu de bajo astral, no era un espíritu de luz. Tenía el rostro blanco, la recuerdo a detalle, porque la vi. Tenía el rostro blanco, tenía dos marcas de color púrpura bajo los ojos, dos líneas que le llegaban desde el párpado inferior hacia lo que es eh, la parte de la barbilla. Y tenía dos cuernos que estaban enroscados hacia abajo, uno en cada lado. La recuerdo cuando llegó, me miró. La forma en la que me miró en ese momento fue con mucho odio, fue con mucho eh, desprecio. Fue una mirada de cuando uno mira a alguien y lo ve como algo inferior. Eso fue lo que yo percibí en ese momento. Apareció cuando mis síntomas se empezaron a manifestar. Me miró de esa manera, no dijo nada, no hizo gesto alguno más que el mirarme y después desapareció. Cuando pasa eso, yo me levanté preocupado porque ya me sentía mal. Fui al baño a mirarme al espejo, puse mis manos sobre el lavamanos
y me miré al espejo. Estaba muy pálido de piel, yo ya soy blanco de piel, pero estaba muy pálido, ya prácticamente no tenía color. Tenía unas ojeras muy marcadas y me sentía mal, me sentía mareado. De hecho, me costó llegar al baño a mirarme al espejo porque ya iba mareado en el camino, ya lo estaba desde antes. El tema es que llego y después de verme así, de un momento a otro se me apaga la conciencia y tengo un recuerdo de 1,5 segundos que fue que perdí la conciencia y cuando la recupero ya me iba cayendo. Golpeé mi cabeza contra la pared y luego me azoté la cabeza en el suelo cuando caí. Ya no tenía el control de mi cuerpo para poder detener eso. Y cuando caí, empecé a vomitar sangre. Vomité mucha sangre esa noche. Y estuve muy mal, tanto por la sangre que perdí, como por cómo me sentía en ese momento, que no tenía fuerzas para nada. Es en ese momento en donde yo comienzo a despegarme del cuerpo. De hecho, estaba muriendo en ese momento. Esa fue la experiencia que casi me llevó a la muerte. Estaba muriendo en ese momento y solamente podía ver, solamente podía ver. En mis oídos se sentía un pitido constante, una vibración constante de sonido y solamente podía ver. Estaba en el suelo, estaba con mi rostro en el suelo, sin poder levantarme, al lado de lo que era esa poza de sangre que vomité. Y me estaba muriendo en ese momento. Ahí fue cuando mi cuerpo astral se empieza a despegar de mi cuerpo físico, me empieza a hundir en lo que era el suelo de ese lugar. El cuerpo astral se puede salir del cuerpo físico de distintas maneras, no solamente hacia el frente, no solamente por la espalda, no solamente por la zona del plexo solar o por la zona sexual. Se puede salir de muchas maneras. Y a mí se me estaba hundiendo el cuerpo astral hacia la tierra. Se estaba saliendo ya de mi cuerpo físico y toda la presión de mi cuerpo estaba hacia la tierra. Estaba hundiéndome. Y en ese momento en el que yo me voy hundiendo hacia la tierra, hacia esa dirección, y me voy saliendo del cuerpo, ya estaba muriendo, siento unos brazos que me sostienen. Y esos brazos que me sostienen vienen de la mano con una voz que me habla al oído. Me sostienen de la parte del torso, de la parte de los brazos, como si estuviera poniendo esa entidad los dos brazos para sostenerme. Y en ese momento me dice, todavía no es tu momento, todavía no es tu tiempo, todavía no te vas. Es algo que me marca hasta el día de hoy. Es una experiencia tremendamente fuerte y tremendamente significativa para mí. Yo reconozco a quién fue en ese momento la entidad, el ser que me sostuvo y que me ayudó a volver a mi cuerpo, porque me sostuvo y me hizo retornar a mi cuerpo. Yo no tenía fuerza para nada. Como les digo, lo único que podía hacer era ver. Y en el momento en el que esa entidad se me manifestó, me sostuvo el cuerpo astral y lo volvió a mi cuerpo físico, yo saqué fuerzas de donde no tenía y me pude levantar del suelo. Ahí fue cuando me pude sentar, vi la tragedia que había quedado en el lugar, el suelo estaba lleno de sangre, yo no me sentía bien para nada. Es algo que me dejó secuelas en muchos otros sentidos a nivel físico. Y lo primero que hice en ese momento fue llamar a mi hermano, que estaba presente en el lugar y que me pudo ir a ver, porque hasta donde todo esto me sucedió yo estaba solo. Nadie se enteraba que yo me estaba muriendo. Esa fue la experiencia más fuerte
que tuve en relación a magia negra que me hicieron. Esa magia negra que me hicieron fue una magia de entierro de una figura mía, de, de trabajo de muerte. Ya sé reconocer ese tipo de situaciones y ese tipo de energías, pero a ese punto yo era totalmente vulnerable a todas esas cosas que me podían hacer. Bien, y yo sé de quién vino y lo pude detectar. Y tiempo después, ya todo el trabajo y la experiencia que fue adquiriendo me siguió dando la misma respuesta de lo que yo había entendido en ese momento, de quién fue la persona que me envió esto, que fue la misma persona a la que yo rechacé, esta misma bruja. Bien, Eh, cuando ya me pasa esta situación, yo ya estaba recién empezando en lo que es mi estudio de la magia ceremonial directamente. Ahí estaba estudiando recién lo que es la tradición hermética. Fue cuando tuve mi inicio en Golden Dawn. Fui miembro de la Orden Hermética de la Aurora Dorada y ahí empecé mis estudios. Dentro de ese tiempo y de esa situación pasaron bastantes cosas. Yo pedí ayuda, yo eh, busqué maneras de cómo poder salvarme, de cómo poder cortar esto que me habían hecho. Y la respuesta de casi la totalidad de la gente fue: siga avanzando, siga progresando y va a llegar el tiempo en el que usted se va a poder proteger. Siendo que yo ya había vivido una experiencia en donde casi me muero. No era para menos. Entonces ahí se despertó algo en mí que, que siempre tuve consciente en realidad, y es que el camino sigue siendo solitario, pase lo que pase. Hay gente que te puede ayudar y hay gente a la que no le vas a importar en lo más mínimo, y sigue siendo parte del camino. Entonces me adentré a estudiar maneras de poder cortar esto. Llegué a una manera que se me recomendó en ese tiempo trabajar, pero era una manera experimental para mí, porque ni siquiera tenía la estructura completa de cómo se trabajaba esa ceremonia en ese tiempo. Y era riesgoso por el tipo de energía con la que tuve que trabajar para salvar mi vida, que es una energía que está relacionada a la muerte. Yo pensé en ese momento: pueden pasar varias cosas de acá. Puedo hacer el trabajo bien y puedo salvar mi vida. Puedo hacer el trabajo mal y esto me va a acarrear problemas también a mi vida. O simplemente no puedo hacer nada y dejar que nuevamente me envíe algo esta persona, me intenta hacer un daño y me voy. Y se acaba todo para mí. Ahí fue cuando tomé una decisión importante en mi vida e hice lo que tenía que hacer para poder protegerme y para poder cortar ese mal que me habían hecho. Fue en ese momento en el que yo tuve una experiencia que también me marcó, porque fue otra presencia de los espíritus en mi vida. Y ahí fue cuando me entregaron un mensaje que fue personal. No fue un mensaje universal, es algo personal, que lo voy a contar a continuación. Fue en ese momento cuando yo hice la ceremonia que se empezaron a manifestar con total fuerza los espíritus, en donde yo ya estaba, vamos a llamarlo de esta manera, siendo esperado por ellos, a que trabajara estas ciencias, a que me adentrara a esto. Eso es lo que se me comunicó. La ceremonia que hice fue muy intensa, la energía estaba muy alta, muy potente y muy densa. Las velas que yo prendí esa noche eran velas que no dejaban de cuetear, eran velas que no dejaban de dar chispazos y sonaban y sonaban durante toda la ceremonia, hasta el momento en el que yo concreté la invocación que hice. En el momento en el que yo concreté la invocación que hice, fue como si automáticamente ellos hubieran entendido lo que yo quería
y hubieran armonizado las energías y hubieran cortado lo que me estaba afectando. Ahí fue cuando recibo el mensaje del arcángel con el que trabajé en ese momento, el cual su mensaje fue: te estábamos esperando que llegaras y trabajaras con nosotros. Acá no hay un mensaje en donde yo esté diciendo ha llegado el salvador de algo, no. Es un mensaje personal, es un mensaje para mí. Lo que me dijeron es que estaban esperando que yo ya me encontrara con lo que es mi camino y me adentrara a trabajar con ellos. Cuando ese mensaje fue recibido, cuando ya lo recibí, comencé a entender muchas cosas de ahí en adelante en relación a mi vida. Y fue de ahí en adelante en donde yo nunca más me despegué de lo que es mi práctica mágica, hasta el día de hoy. Fue de ahí en adelante en donde yo fui entendiendo parte de lo que es mi camino y a lo que me he dedicado durante años ya. Todo esto que pasó fue hace años ya. Y así ha sido toda la experiencia y la magia que he vivido hasta el día de hoy. Entonces, contestando a esta primera pregunta, que se hizo bastante extensa la respuesta, tenía que decirlo de esta manera porque es parte de mi historia y es parte de todo lo que yo he vivido a través del tiempo, de los años, a las cosas que he sobrevivido y la experiencia que traigo para poder hablar sobre estas ciencias y sobre este camino. No soy alguien a quien le han contado de generaciones anteriores sobre estas ciencias, sobre este camino, sobre la magia o el ocultismo, sino que yo me adentré a todo esto solo y tengo la experiencia de haberlo hecho solo, para así también entender los riesgos que hay en el camino y poder instruir de la mejor manera posible a la gente que está buscando adentrarse en esto. Obviamente pensando en que no tengan que vivir las mismas experiencias que viví yo, que me llevaron al límite, incluso de la vida y la muerte. Eso es como yo empecé mi conexión con el camino del ocultismo y la magia. Bien, ya todo lo demás es parte de mi historia, es parte de lo que he podido alcanzar a través del tiempo. Tengo experiencia en trabajo de templo, tengo experiencia en trabajo con instituciones, órdenes herméticas, y así ha sido para mí hasta el día de hoy. Es mi vida y es a lo que me dedico. Vamos entonces, ya para ir cerrando esta primera pregunta, con lo que es la siguiente, que es: ¿cuál es el objetivo de la academia que he fundado? El objetivo de la academia que he fundado es que la gente que tenga una búsqueda similar a la que tuve yo en mi momento, porque no puedo llamarla igual, sino más bien similar, que sea afín, tenga un espacio para poder aprender sin que tenga que pertenecer a alguna institución o a algún grupo en donde las cosas se terminen yendo de foco, porque pasa mucho también que se cae en lo que es la idolatría, que se cae en lo que es el adorar a la figura que está sobre todos, y yo no estoy alineado con ese tipo de camino. Yo no estoy alineado con ese tipo de trabajo, nunca lo he estado. Y nunca me he sentido cómodo realmente en lugares donde las cosas son así. Jamás he puesto de mi parte de esa manera. Jamás. Siempre he sido independiente, siempre he entendido que el camino es personal, se estudia para uno y por uno. Y es así también en donde al punto, en el momento en el que no te dejan crecer más, o en el que no te dejan avanzar, o en el que te están poniendo piedras en el camino por envidia o por otras razones, ya el momento en el que tú puedas o debas tomar tu propio camino. Nunca se deja de aprender de los espíritus. Eso es algo que sí les puedo decir. Nunca se deja de aprender de ellos y nunca se deja de aprender en general en la vida. Parte de la humildad, de entender lo que es la humildad, es entender que somos seres finitos en este cuerpo material, que somos seres mortales y que contra lo único que tenemos que luchar a diario y superar es contra nuestras propias limitaciones. Entenderlas, comprenderlas y saber cómo quitarse esas limitaciones.
para poder ascender a un estado superior de conciencia sobre uno mismo. Entonces, el objetivo de esta academia es brindar eso, brindar este espacio en donde la gente que tenga esa búsqueda pueda venir solamente porque quiere aprender, porque quiere estudiar. No se tiene que comprometer a ser parte de una institución. Lo llamé academia porque es la forma en que quiero que se denomine este espacio, pero finalmente es un espacio en donde nadie está sujeto a nada. Cada quien llega por interés propio, por interés personal y va aprendiendo de lo que quiera aprender, según las cosas que yo voy impartiendo, las informaciones y las enseñanzas que voy impartiendo y la forma en que determino impartir este conocimiento. Bien, entonces ese es el objetivo, el poder entregar esa enseñanza de esta manera más libre, lo vamos a llamar así, porque finalmente sí, la gente, la humanidad se necesita sanar de muchas cosas. Hacia donde se están dirigiendo las cosas a nivel mundial no aspecta nada bien. Hay mucha distracción de lo que realmente es importante y en estos momentos se está capeando. Es algo que está tras bambalinas sucediendo. Entonces es importante también que la gente que está en esta búsqueda encuentre un lugar serio donde pueda realmente aprender y vaya a su tiempo, vaya a su ritmo. Ese es el objetivo principal, entregar esa enseñanza, entregar esa luz y esa oscuridad que es necesario comprender. Acá algo que también es importante mencionar es que yo no soy alguien que vea la luz como el único camino o que vea la oscuridad como el único camino. Ambos son caminos que te llevan hacia lo mismo, finalmente, que es hacia el autoconocimiento, hacia la elevación de tu propia conciencia sobre ti mismo. Los métodos y las energías con las que se trabaja son diferentes, pero finalmente el objetivo es el mismo. Yo no creo en fanatismos, no defiendo ningún extremo eh, con fanatismo y aún así, yo habiendo sido parte de lo que es la tradición hermética de la Golden Dawn y habiendo estudiado lo que es el sendero derecho, también tengo conocimiento sobre lo que es el sendero izquierdo, lo he caminado y sé sobre qué trata. Entonces para mí es importante el entender, el comprender lo que esto significa, las herramientas que nos brindan ambos caminos y hacerlas parte de una enseñanza general que tiene finalmente el objetivo de entregar esa conciencia, porque no existe luz sin oscuridad y finalmente una depende de otra. Una depende de otra constantemente en este plano donde estamos sujetos a lo que es la dualidad, en donde todo es dual. ¿Bien? Hay que entender el aspecto del equilibrio. Tercera pregunta es, ¿quién puede estudiar de mi enseñanza? Como les acabo de comentar, es bienvenida toda persona que tenga reales intenciones de aprender sobre estas ciencias. No hay nada en donde yo pueda tener un grupo o una institución de la que todos formen partes y sean compañeros. No, no es mi idea esa, sino más bien que de manera independiente la persona que tenga el interés tome el curso que le parezca más adecuado, que le parezca más interesante y vaya progresando en su entendimiento de la vida, en su entendimiento de la creación en la que vivimos a través de estas enseñanzas que yo voy a ir impartiendo. Bien, ese es el, más bien la respuesta a quién puede estudiar de mi enseñanza. ¿Qué se necesita para progresar con estas herramientas? Es la última pregunta que voy a contestar. Lo que se necesita para progresar con estas herramientas, primeramente es conciencia, entendimiento y compromiso con uno mismo. Si no existe el compromiso con uno mismo, sea lo que sea que se te entregue, sean los años que sea que pasen, no vas a ver progreso. Porque hasta que entiendas que el compromiso tiene que ser contigo mismo, te tienes que cultivar y así te vas a ver florecer. Hasta que no entiendas eso, va a llegar
el punto en donde te vas a ver con piedras y piedras en donde vas a sentir que nunca avanzas. El camino siempre es personal y se puede tomar guía de muchas fuentes. De hecho, hay algo importante que entender, y es que la finalidad de todo camino de autoconocimiento es la iluminación en su primera etapa. Esa es la primera finalidad, llamémoslo así. Después ya de ahí en adelante, alcanzada la iluminación, es que cada quien decide hacia dónde se quiere dirigir. Pero ese es el primer punto de meta, de objetivos. ¿Bien? Y cuando se llega a ese punto ya se establece una conexión con algo superior, con una conciencia superior sobre uno mismo. Entonces ya todo lo demás va de la mano con cómo tú te vas desenvolviendo, con las herramientas que se te entregan, con el compromiso que tomas de esto. Y se trata finalmente de entender que hay que alcanzar ese estado sobre uno mismo. Entonces, ¿qué se necesita para progresar con estas herramientas? Compromiso, determinación, entender que el camino es totalmente personal, entender que el único maestro que uno tiene en la vida es uno mismo. Se pueden entender a otras personas, se puede entender a otras personas como maestros, sí, lo puedes entender como maestros si es que algo te están enseñando. Lo puedes entender como guías, que es la palabra que a mí me gusta usar. Se puede entender como guía a una persona que te está entregando instrucción, pero finalmente tu verdadero maestro es tu conciencia superior. Ese que está esperando en el silencio, en la introspección y en el esmero que tienes que poner sobre ti mismo, a que lo contactes, a que conectes con él. Esa es la conciencia superior y eso es lo que arrastra a la iluminación. Ese es el Cristo. Ese es el estado de conciencia crística que se alcanza cuando ya te conectaste con tu conciencia superior. Y así también, cuando hablamos de Cristo, está la contraparte, que no es algo de lo que vaya a hablar en este momento, pero así existe la dualidad. Y en ambos sentidos y en ambos senderos, el camino continúa de manera totalmente independiente, de ahí en adelante. O sea que en la primera mitad tú te preparaste para. Y en la segunda mitad ya continúas con total libertad hacia donde tú te quieras dirigir. Pero ya se logró lo que es la gran obra. Bien, así que sin más que decir, eh, voy cerrando lo que es este comunicado que les quería hacer. Con mi trabajo simplemente espero dar lo mejor. Simplemente espero entregar lo que a mí siempre me ha gustado recibir cuando he tomado aprendizaje, cuando he estado estudiando, cuando he llegado a algún lugar a aprender, que es enseñanza seria, que es instrucción de manera responsable, concreta y ordenada. Y así también es en donde yo me enfoco en apuntar con mi trabajo. Así que bienvenido sea todo, toda persona que esté interesada en aprender de mis enseñanzas, en ser parte de este proyecto que ya di en marcha, que ya está en funcionamiento y en el cual vamos a ver temas de mucho interés. Yo en mi cuenta de Instagram ya puse una descripción sobre algunos temas que vamos a estar viendo, pero a través del tiempo ya vamos a ir añadiendo otros puntos de información importante, de enseñanza, que va a ir ampliándose entre lo que es lo práctico y lo teórico. ¿Ya? Va a ser bien completo el formato de enseñanza en el sentido de que va a haber parte práctica y va a haber parte teórica. La parte práctica, digamos que ya la tengo trabajada porque es parte de los servicios que yo he brindado a través del tiempo, pero aún así van a seguir añadiéndose cosas, van a seguir habiendo novedades, van a seguir eh, ampliándose las áreas en donde voy a estar brindando enseñanza. Y así también estoy trabajando con otras personas para poder traerles temas de mucho interés en donde esa otra gente también es bien docta. Así que eso, les quería agradecer eh, por todo el apoyo de todo este tiempo.
la atención en este video. Para mí es parte de lo que tengo que hacer con mi trabajo, el informarles acá. Así que quien esté interesado, bienvenido es, como les decía, y voy cerrando lo que es este comunicado. Espero que vaya todo bien para las personas que me escuchan, para la gente que forma parte de mi comunidad y que sigamos creciendo en conciencia, que finalmente lo importante de todo esto. Me despido y que tengan una excelente jornada o una excelente noche si es que me están escuchando en la noche. Que vaya todo bien.